A menudo la recordamos como la guerra que acabaría con todas las guerras. Pero la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, fue muchísimo más que eso. Fue, en realidad, el cataclismo que borró el mundo conocido y sembró las semillas de casi todas las grandes tragedias del siglo XX. Y es que, si lo pensamos, parece increíble. ¿Cómo es posible que una sola bala, un asesinato en una ciudad de los Balcanes, pudiera desencadenar una catástrofe mundial que se llevó por delante millones de vidas? Pues bien, para entenderlo, hay que echar la vista atrás y ver que se estaba cociendo en Europa mucho antes de aquel disparo. Porque la verdad es que ese asesinato no fue la causa, fue solo la cerilla. A principios del siglo XX, Europa era de todo menos un lugar tranquilo. Era literalmente un barril de pólvora que llevaba décadas llenándose esperando la más mínima chispa para estallar. Había, digamos, cuatro ingredientes principales en esta mezcla explosiva. Por un lado, una competencia brutal por los imperios, por las colonias, por los recursos. Luego, un nacionalismo extremo, casi febril, que llevaba a cada país a creerse superior al resto. Además, una carrera armamentística demencial, la famosa paz armada, donde todos se preparaban para una guerra que daban por inevitable. Y por último, el detonador final, un sistema de alianzas militares que era una auténtica tela de araña. El continente estaba básicamente partido en dos. De un lado, la Triple Entente, Francia, Reino Unido y Rusia. Del otro, las potencias centrales, con los imperios alemán y austrohúngaro a la cabeza. ¿Y cuál ya el problema? Que este sistema era una trampa mortal. Si un país iba a la guerra, sus aliados estaban obligados por tratado a seguirle. Un pequeño incendio local podía, y de hecho así fue, convertirse en un infierno continental. Y esa chispa, ese detonante que todo el mundo se temía, al final llegó. Fue en el verano de 1914. Un único acto de violencia bastó para prenderle fuego a todo. La velocidad con la que todo se descontroló es alucinante. El 28 de junio asesinan al archiduque en Sarajevo. Apenas un mes después, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Y ahí se cae el castillo de naipes. Rusia se moviliza para apoyar a Serbia. Alemania apoya a Austria-Hungría, y en cuestión de días, el efecto dominó de las alianzas arrastró a casi toda Europa a la guerra. Al principio, todos se pensaban que esto iba a ser cosa de unos meses. El famoso para Navidad, todos en casa. Pero vamos, esa ilusión se hizo añicos enseguida y dio paso a una forma de combatir que nadie había imaginado, una auténtica carnicería a escala industrial. Lo que empezó en 1914 como una guerra de rápidos avances, la llamada Guerra de Movimientos, pronto se estancó por completo. El frente se clavó en el terreno y millones de hombres acabaron enterrados en kilómetros y kilómetros de trincheras. Durante años fue una guerra de desgaste puro y duro. El año clave fue 1917. Rusia, con su revolución, se retira, pero entra en juego Estados Unidos, dando a los aliados el empujón definitivo para la ofensiva final de 1918. El frente occidental se convirtió en el terrible símbolo de esta guerra, un punto muerto absolutamente brutal. Batallas como Verdún o el Somme no fueron batallas, fueron gigantescas picadoras de carne humana, donde se moría miles para conquistar unos pocos metros de barro. Esto ya no era una guerra de cargas heroicas, era una guerra industrial de artillería, alambre de espino y gas venenoso. Y claro, cuando por fin llegó el armisticio, el 11 de noviembre de 1918, el mundo que había iniciado esa guerra 4 años antes simplemente ya no existía. Las consecuencias fueron tan bestiales que, literalmente, hubo que volver a dibujar el mapa. La cifra es que es difícil hasta de procesar. Cerca de 17 millones de personas muertas, entre soldados y civiles. Una generación entera de europeos quedó rota, perdida para siempre en el fango de las trincheras. Y el mapa político saltó por los aires. 4 imperios que llevaban siglos definiendo la historia, el alemán, el austrohúngaro, el otomano y el ruso, se derrumbaron, se desintegraron. De sus cenizas nacieron nuevos países, sí, pero también nuevas tensiones, nuevas fronteras y, al final, nuevos conflictos. Pero aquí es donde llegamos a la parte más irónica y trágica de toda esta historia. Porque el tratado que se firmó para, supuestamente, garantizar la paz, en realidad fue la mecha que encendió la siguiente guerra. Hablemos del Tratado de Versalles de 1919. Ojo, porque esto no fue una negociación de paz entre iguales, fue una imposición. Los países vencedores culparon única y exclusivamente a Alemania de todo, y le impusieron unas condiciones demoledoras. Reparaciones de guerra impagables, pérdida de territorios clave y un desarme que fue visto como una humillación total. Aquellas no eran las condiciones para construir la paz,
sino para sembrar el odio. En Alemania, el tratado fue percibido como una traición, una humillación nacional insoportable. Y ese profundo resentimiento fue el caldo de cultivo perfecto para que años después, movimientos extremistas como el de Hitler encontraran un apoyo masivo prometiendo vengar esa ofensa. Y esto nos deja con una pregunta final. Una pregunta que da un poco de vértigo. Si el tratado que terminó la guerra para acabar con todas las guerras fue precisamente lo que provocó la Segunda Guerra Mundial, ¿fue realmente el final de algo? ¿O fue simplemente una tregua de 20 años en un conflicto europeo mucho mayor? Ahí queda eso.